Esta semana les preparamos algo muy especial para descubrir. Se trata de Frozen Planet, una producción de Discovery que nos llena de asombro por su realización de alcances espectaculares. En Canal Claro conversamos con Chadden Hunter, quien formó parte del equipo de producción, y también con Carlos Carsolio, quien narra la serie en español. La entrevista está aquí para ustedes. Más de un tercio de nuestro planeta está congelado. Y aún así, los mundos helados del Ártico y de la Antártica no son tan desconocidos como la superficie de otro planeta. Son sitios de superlativos. Desde los casquetes polares que contienen casi el 80% del agua dulce de nuestro planeta, hasta los bosques helados que rodean la Tierra. In Frozen Planet, we're really giving viewers the ultimate portrait of the polar regions, both the Arctic and the Antarctic. We're really covering all of the habitats from the ice cap to the sea ice to the sub-Antarctic islands, and trying to show people amazing wildlife behavior that happens in them over the seasons. Es una serie que ha implicado un enorme trabajo en equipo interdisciplinario, un costo, un profesionalismo, un tiempo, una audacia. Y me identifico mucho con lo que es la innovación, la exploración y poder transmitirle esto al gran público. La primavera polar ofrece una breve oportunidad para propiciar la vida. Durante el verano, el sol nunca se oculta y despliega su magia las 24 horas del día. One of the greatest challenges in filming Frozen Planet was just the remoteness of the locations. We were going to parts of the planet that few humans have ever been to, and so the amount of effort that it would take using ships and helicopters and icebreakers and snowmobiles just to get there was incredibly difficult, expensive, and took a long time. Frozen Planet is probably one of the most dangerous documentary series that we've ever worked on, and it wasn't because of the polar bears, it wasn't because of the wolves. They're easy to deal with. It was because of the physical conditions. The habitats that we're working in, like the fragile sea ice, is incredibly unpredictable and incredibly dangerous because you can't use any maps on it, and if somebody falls in, it's very difficult to get people out. Nadando en una formación perfecta, sacuden sus colas al unísono y producen una ola que raja el hielo. Luego, se reagrupan y evalúan los daños. Necesitan una ola más poderosa. Siempre te sorprende lo que nunca has visto. Y en la serie de Frozen Planet se filmaron cosas nunca antes filmadas. Es una identidad de lo que es Frozen Planet. Our core team on Frozen Planet was about 20 people. It's a very small team. And then each time we'd go into the field, it might only be about 2 or 3 people, a cameraman, a director, an assistant. And you would go off for about 1 month, 2 months, just to try and film some unique behavior, whether it was wolves hunting bison or killer whales hunting seals. And another team of another 2 or 3 people would go somewhere else. En la superficie cristalina de las estalactitas de hielo, viven peces de hielo, cuyos cuerpos están llenos de anticongelante. El techo de hielo protege a los que viven debajo del violento clima polar que azota la superficie. Poco ha cambiado aquí en millones de años. Las imágenes por sí mismas y la música ayudan mucho a la narración, a entrar en ese tono de esa profundidad reflexiva y emocionante de la serie. So I think that we wanted to bring that into people's homes and say, look, this place is unique and special and really magical, but it is really much closer to home. And what happens at the polar regions really affects global climate changes. I mean, weather patterns that sweep through South America start in Antarctica. And so I think a lot of people don't realize how they think these habitats are much more distant than they are, but in the globe, they're much more connected. Los vientos aquí arriba son los más vertiginosos del planeta. Superan los 300 kilómetros por hora. Una montaña coronada de hielo exhibe las cicatrices del viento.
esculturas increíbles talladas en hielo macizo. Frozen Planet tiene muchos mensajes y lo más importante es que estos mensajes puedas llevarlos a tu vida, que lo que vayas viendo, que puedas aplicar en tu cotidianidad, es un gran mensaje de las zonas heladas de nuestro planeta. Como los copos de nieve, cada cristal es único. Algunos son más altos que un hombre. Y se cree que hay otros que albergan vida propiciada por bacterias extrañas que prosperan en este clima extremo. La brisa que mece suavemente los cristales es la responsable de su formación. Es vapor del corazón hirviente del monte Erebus. Este fue un esfuerzo humano interdisciplinario que nos habla del trabajo en equipo, a fondo, de lo que es capaz el ser humano cuando va en pos de metas ambiciosas, con un sentido profundo, ecológico, documental. And for viewers of Canal Claro, I really hope you get to enjoy Frozen Planet. It's a very special series, don't miss it. Las burbujas crean una distracción que permite que otros cazadores traten de atraparla por la cola. De alguna forma, la foca consigue llegar a un témpano de hielo diminuto. Las orcas podrían atraparla fácilmente, pero la situación parece haberse transformado en un juego.